Este es el 46º problema que hago con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. En este caso, vamos a resolver un circuito mediante los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Nada más que ahora no se nos pide conseguir esos como tal, sino que se nos pide conseguir unas incógnitas o unos componentes de los cuales no conocemos su capacidad. Verlos mediante los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Así que, para que quede un poco más claro, vamos directamente al circuito, así se entiende un poco mejor. Este es el circuito que voy a resolver, y en este caso a lo que me refería ahorita era que el problema te está preguntando el valor del voltaje Bs, que es el que pasa por esta fuente de poder, y el valor de R1, que es el de la resistencia que pasa por aquí. Y para ello se nos están dando dos cosas: la corriente en corto, que ya sabemos que la corriente en corto es la que se obtiene mediante la reducción de este problema con la salida en corto, y nos da la resistencia de Thevenin, que ya sabemos que es mediante el voltaje de Thevenin y la corriente en corto. Así que lo que podríamos hacer primero para obtener alguna de las incógnitas es dibujar el circuito reducido de Norton, porque con él es el circuito en donde se obtiene la corriente en corto, pero como ya la tenemos, lo podemos utilizar a lo mejor para sacar o R1 o el voltaje S. Así que lo voy a redibujar aquí. En la salida, que es A y B, la voy a poner en cortocircuito, y ahí vemos cómo qué se puede hacer después. Este es el circuito equivalente del cual estaba hablando, en el cual ya sabemos que tenemos que poner en corto la entrada y la salida, y es en el que usualmente es el circuito que usualmente resolvemos para obtener esta corriente. Pero como ya la obtuvimos, únicamente lo vamos a utilizar para encontrar alguna de las dos incógnitas. Pero un detalle que pasa en este circuito es que aquí, como podemos observar, este nodo y este nodo está conectado con un cable. O sea, este vendría siendo A y este vendría siendo B. Por lo tanto, hipotéticamente, alguna corriente que pase por aquí o que pase por abajo, no pasa nada por donde pase, va a buscar irse por el camino por menor resistencia. Por lo tanto, ignoraría completamente esta resistencia y sería por el cortocircuito toda la corriente. Por lo tanto, si no pasa resistencia si no pasa corriente por esta resistencia, es como si no existiera. Por lo tanto, tendríamos que redibujar el circuito ignorando esta resistencia para que así se pudiera resolver. Ahora sí, ese es el circuito que tendríamos que resolver, ya con la corriente en corto y con todos los componentes que necesitamos. Así que podríamos empezar. Primero podríamos identificar las corrientes que ya tenemos, que en este caso es la corriente en corto, que es 1 medio ampere. Esta corriente es la que tendría que pasar por todo este caminito cerrado. O sea, la corriente de 1 medio tendría que pasar por aquí y tendría que de alguna manera salir por acá también. Eso es 1 medio de ampere. ¿Qué más? Y la fuente de poder de corriente nos está fijando también una corriente que debería de pasar por aquí y otra que debería de salir por acá, en este caso 0.25 amperes, que en fracción se me hace que es un cuarto de ampere y un cuarto de ampere. Ahora podríamos aplicar ley de Kirchhoff de corriente en cualquiera de estos dos nodos que está aquí. Por ejemplo, yo lo voy a aplicar en el de abajo, porque ahora lo que tendría que pasar es que tendríamos que identificar una corriente que se tendría que cumplir la ley de Kirchhoff de corriente, que las mismas corrientes que entran serían las que salen. Y como aquí está entrando y saliendo un cuarto, tendríamos que conseguir otra corriente que, sumada a esta de 1 medio, pero esta corriente tendría que ir hacia arriba en este caso.
porque las corrientes que entran serían las mismas que las que salen. Y para que sea también un medio, tendría que ser un cuarto también, un cuarto de ampere. Sí, algo así sería. Una disculpa, tuve que hacer un corte, pero ya volví. Ahora, ya que tenemos todas las corrientes, para así decir, en el circuito, podríamos empezar a sacar los voltajes, que no tengo la calculadora en un momento. Que para obtener estos voltajes por ley de Ohm, pues ya sabemos que va a ser la corriente por la resistencia. Así que sería multiplicar ese 50 de resistencia por un cuarto, que sería como dividirlo entre 4. Me daría 12.5 amperes. O 25 medios de voltaje, que diga. 25 medios y 25 por un medio, o sea, entre 2. Sería también 25. En este caso sería 25 volts. Entonces uno me daría 25 medios, dijimos. Si uno me da 25 medios, en este caso este me da 25 medios de voltaje de mayor a menor potencial, y este me da 25 volts a secas de mayor a menor potencial. Y listo. Ya tendríamos todos los voltajes que necesitamos. Y ahora, lo que vamos a hacer para obtener esta corriente BS va a ser utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje, que sería, por ejemplo, la corriente que pasa de aquí hacia acá. Bueno, aquí hacia aquí, pero como esto está conectado sería el mismo nodo. Sería la corriente de BS, la que estamos buscando, más la corriente que pasa de aquí a acá, que en este caso sería menos 25. Bueno, lo voy a dejar así, nada más. Así. Menos 25 más la corriente que pasaría de aquí a acá, tendría que dar la corriente BS. Sería más los menos 25 medios. Todo esto debería ser igual a 0. Por lo tanto, un momento. Vamos a eliminar los paréntesis. Sería BS menos 25 menos 25 medios va a ser igual a 0. Entonces, si estos dos los pasamos para el otro lado, daría que 25 más 25 medios me debería de dar el voltaje S, que lo vamos a hacer enseguida. 25 más 25 medios me da 75 medios de volts de voltaje. Este es el voltaje que tendría que pasar por esta fuente de poder. Sí, lo podríamos hacer por ley de Kirchhoff de voltaje. Menos 25 menos 25 medios sería 50 medios. Sí, 50 medios de volts más, bueno, menos 50 medios de volts menos 25 medios de volts van a ser menos 75 medios de volts, que serían 75 medios para que se contrarreste. No sé si me expliqué, pero aquí más o menos lo está explicando la ecuación. Así que ya obtuvimos una de las incógnitas que se nos está respondiendo, que es el voltaje S. Ya sabemos que es 75 medios de voltaje. Ahora, ya no podríamos sacar la otra incógnita, porque como observamos al principio, esta resistencia la tuvimos que desconectar por el cable en corto. Así que tendríamos que hacerlo ahora con el otro circuito equivalente. Pero para ello necesitamos el voltaje de Thevenin, similar a como lo hicimos en la corriente en corto. Vamos a utilizar el otro circuito con el voltaje de Thevenin, que ya lo podríamos sacar, porque si sabemos que el voltaje de Thevenin, que la resistencia de Thevenin, que diga, un momento, si la resistencia de Thevenin ya sabemos que es el voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto, entonces tendríamos que el voltaje de Thevenin sería únicamente la resistencia de Thevenin por la corriente en corto, que entonces sería 25 por 0.5, 20 por 0.5, que diga, me daría igual a 10 volts, que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 10 volts. Esto vamos a redibujar el circuito
el circuito que obtuvimos al principio, pero ahora para obtener, como si fuéramos a obtener el voltaje de Thevenin. Aquí lo voy a hacer en este pedacito. Voy a redibujarlo y ahorita volvemos. Este es el circuito que tendríamos que resolver ahora. Y como podemos observar, cuando utilizamos la de voltaje de Thevenin, únicamente tendríamos que completar el circuito con la salida, ignorando la salida. Pues si no tuviéramos nada conectado aquí, sería aquí el que pasa por aquí, el voltaje de Thevenin. Y eso es básicamente lo que tendríamos que hacer. Nada más que para seguir resolviendo el problema, pues ya sabemos cuánto es el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin lo acabamos de sacar, que son 10 volts. Y la ABS, que se nos pregunta aquí, también ya sabemos la respuesta, que es 75 medios de volts. Y ya con esto podríamos empezar a trabajar. Podríamos proponer una corriente. Sí, una corriente, por ejemplo, que tenga que bajar, a la cual la vamos a llamar I. Vamos a hacer similar a como resolvíamos los circuitos en los cuales ignorábamos totalmente la salida, porque toda la corriente que pasaría por aquí tendría que pasar por acá y luego volverse a unir aquí, porque como no está conectado a nada la salida, pues no lo vamos a ignorar, pues básicamente. Así que si aquí están entrando 1/4 de ampere, por aquí esta otra corriente que tendría que salir aquí sería tendría que seguir con la ley de Kirchhoff de corriente, que la misma corriente que entra es la misma que la que sale. Por lo tanto, si lo vamos a expresar por términos de una variable, sería la corriente que entra, 1/4 de ampere, menos la corriente I que acaba de pasar por acá abajo. Esto daría el valor de esta corriente de aquí. Ya que tenemos expresadas esas dos corrientes en términos de una variable, podríamos sacar la ley de Kirchhoff de voltaje en todo este camino cerrado, que sería, por ejemplo, el voltaje de A hacia B, que ya sabemos que es el voltaje de Thevenin, que son 10 volts. Bueno, le puse 10 volts, pero no pasa nada. Más el voltaje que pasa de aquí hacia acá, que son menos 75 medios. Más el voltaje que pasa de aquí hacia acá. Lo hubiera hecho, lo voy a hacer al revés, para que quede mi positiva. Voy a empezar de aquí a acá para que me dé la I positiva. Vamos a empezar. De aquí a acá tendría que ser corriente por resistencia, que sería la resistencia de 50 por la corriente I. Eso sería el voltaje que pasaría de aquí a acá. Ahora el voltaje de aquí a acá son 75 medios. El voltaje de B hacia A, que sería menos 10 en este caso. Y el voltaje de acá a acá, que sería 50 por menos la corriente que pasa por aquí. Creo que la propuse un poco diferente a como debería de haber sido, pero igual sería menos 1/4 más I, si no me equivoco. Todo esto debería dar igual a 0. Multiplicamos para eliminar estos paréntesis, quedaría 50 y bueno, eso lo podríamos sacar de una vez. 75 medios menos 10 me darían 55 medios. 55 medios más, bueno, sería menos porque negativo y positivo da negativo, menos 50 cuartos más 50 y todo esto igual a 0. Sí, en teoría esto sería el procedimiento a seguir. Así que sí, juntamos términos semejantes. Tendría que ser 55 medios menos 50 cuartos. Me daría 40. Interesante. Ah, no, le puse más. Si estos dos se suman, da 40, pero los tengo que restar. Darían 15 en este caso. Sería 50 y
más 15 más 50i igual a 0, o sea 100i es igual a menos 15 en este caso. Entonces sí, y sería igual a menos 15 sobre 100, que estoy seguro que que ya voy por mal camino, pero lo voy a revisar de todas maneras, un momento. No, efectivamente eso era lo que me tenía que dar. El resultado que me dio, menos 15 sobre 100 amperes, sí es lo que tiene que pasar por aquí. Así que lo podemos escribir. Nada más que como está negativo, ya sabemos que va en sentido contrario. Sería menos 15 sobre 100 sería 0.15. Sí, sería algo así, 0.15 amperes. Ahora sí, ya podríamos empezar a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Aquí en este caso están entrando dos corrientes, una de 0.25 amperes y una de 0.15. Si la sumamos debería de dar como 0.4, ¿no? Más un... Sí, me va a dar que por aquí están saliendo 0.4 amperes. Esta corriente pasaría por aquí y se regresaría por acá. 0.4 amperes. 15 serían aquí y 25 serían por acá, así que todo bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos sacar el voltaje que... no, únicamente ya lo podríamos sacar. ¿Cómo? Si ya sabemos la corriente que pasa por aquí, ya podríamos sacar la resistencia, porque por ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia y la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Si ya sabemos el voltaje de esta resistencia, que es el voltaje de Thevenin, y ya sabemos la corriente que pasa, que son estos 0.4 amperes, pues ya lo podríamos sacar. Sería 10 sobre 0.4 amperes, me daría igual a 25. Me daría igual que R1, bueno, lo voy a dibujar, lo voy a escribir aquí. Sería voltaje 10 sobre 0.4, que es igual a 25, dijimos, ¿verdad? Sí. 25 ohms. Y ya, resolvimos las dos incógnitas que se nos preguntaban. En este caso podríamos dibujar rápidamente los circuitos equivalentes, a lo mejor. No se nos pide, pero lo podríamos hacer. Ya sabemos que el circuito equivalente de Thevenin es una fuente de poder de voltaje conectada en serie a una resistencia de Thevenin conectada a la salida A y B. El voltaje de Thevenin ya sabemos que son 10 volts, si no me equivoco. Sí, 10 volts. La resistencia ya sabemos por el problema que son 20. Y la corriente en corto, bueno, la corriente en corto ahorita la vamos a ver. Aquí son 20 ohms y aquí 10 volts. Y aquí podríamos sacar el otro, que es el de Norton, que es una fuente de poder de corriente conectada en paralelo a una resistencia de Thevenin, conectada en paralelo también a la salida, que la resistencia pues ya sabemos que son 20 ohms, y la corriente en corto nos la dieron al principio también, serían 1/2 de ampere. Y ya si tenemos los circuitos de Thevenin y Norton, si ya tenemos los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton y ya resolvimos las incógnitas que nos preguntaba el problema, podríamos dar el circuito por terminado. Espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan la pueden poner en los comentarios y hasta el próximo circuito.